4 minutos, miremos ahora cómo el mundo también está enfrentando su realidad. Vamos a instalar además esta sección en esta parte del programa y lo vamos a hacer conversando con nuestra periodista Soledad Agüero, compañera en Megamedia. ¿Cómo estás, Sole? Buenos días. ¿Cómo están, Juan Manuel, Connie? Un ¿Qué gusto. tal? Buenos días, Sole. Estamos aquí teletrabajando desde temprano, viendo las últimas actualizaciones sobre el coronavirus y hay hartos datos que han salido en los últimos minutos que hay que consignar. Uno de ellos que tiene que ver con el balance a nivel global que hace la Universidad Johns Hopkins, que habla que ya hay 200.000 contagiados en el mundo por este nuevo brote de coronavirus. Y en Europa, que es el epicentro de la enfermedad actualmente, ¿no? En Reino Unido anunciaron que el festival de Glastonbury, que es tal vez uno de los festivales de música al aire libre más famosos de Europa, que estaba previsto para los últimos días de junio y que este año además cumplía su edición número 50, ya anunciaron que va a cancelar debido a el coronavirus. Tú mencionabas, Juan Manuel, hace poco en los titulares las últimas cifras que entregaron desde España, que es el segundo país más afectado, donde los fallecidos ya son 558, hay más de 13.000 infectados. Y el presidente Pedro Sánchez, que habló ante un Congreso que estaba prácticamente vacío, con los pocos diputados que estaban ahí, con guantes, con mascarillas, todos tomando los resguardos necesarios y las distancias para evitar los contagios, donde Pedro Sánchez hace un llamado a la unidad y dice que lo peor todavía no ha llegado, que lo peor está por venir, tanto en términos sanitarios como por los efectos que esto va a tener sobre la economía. Y a eso hay que sumar que Bélgica también se convirtió en el último país que entra en cuarentena, en una medida que no tiene precedentes en ese país. Se le pidió a los ciudadanos que se queden en sus casas, que limiten el contacto con otras personas. Todo el comercio no esencial cerró y se espera que la gente pueda trabajar desde su casa. Y bueno, la Unión Europea, que también por primera vez en su historia cerró las fronteras y durante 30 días no va a estar permitida la llegada de ciudadanos de terceros países. Se hace difícil para Europa, que es hoy día el epicentro, ¿no, Soledad Agüero? Después de lo que se vivió en Asia y especialmente en China, países que son bastante organizados y ordenados, sin embargo, como el que es el caso de Alemania, sin embargo, han empezado a haber también un aumento progresivo y bastante alto de casos de coronavirus. Y por otra parte, al margen de lo que se está viviendo en Europa, déjame traerte ahora a América. Primero en América Latina para luego mirar lo que está pasando en Estados Unidos, porque aquí hemos tenido de un sinfín de cosas, desde Nicolás Maduro pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional, que le dijo que no, hasta Colombia declarando estado de emergencia. Claro, bueno, fue una de las medidas que conocimos anoche, que anunció el presidente Iván Duque. Declaró el estado de emergencia hasta el 30 de mayo. Van a tener cerradas las fronteras tanto terrestres como marítimas y fluviales. Las clases presenciales quedaron suspendidas de manera indefinida. Y además eso va de la mano con otras medidas y que tienen que ver con el aislamiento obligatorio de todos los mayores de 70 años que va a regir hasta el 31 de mayo. Va a ser un periodo además donde a ese grupo, que sabemos que está entre los grupos más vulnerables, entre los grupos de riesgo por el coronavirus, sí se les va a facilitar el acceso a los subsidios o también al servicio domiciliario de salud. Y con el estado de emergencia, que además se puede prorrogar por un periodo de hasta 90 días máximo, con eso también lo que se quiere hacer es poder impulsar otro tipo de acciones, por ejemplo, fijar nuevos impuestos o modificar los que ya existen como una forma de poder abordar esta crisis. Sabemos además que Brasil, que es el país que ha registrado mayor número de contagiados dentro de América Latina, el presidente Jair Bolsonaro ya anunció que va a cerrar de manera parcial su frontera con Venezuela y aclaró que no es un cierre total porque el tránsito de mercancías va a continuar. Y también lo que tú mencionabas, este préstamo que le había solicitado Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a esta emergencia sanitaria, en un anuncio que causó bastante sorpresa, porque recordemos que Nicolás Maduro no hace mucho se había referido al Fondo Monetario Internacional como un agente del imperialismo, lo culpaba de los problemas de otros países. Claro. Sin embargo, para que ese préstamo se pueda materializar,
Venezuela sí tiene que cumplir con una serie de condiciones, de transparentar algunas cifras que durante todo este periodo el gobierno de Nicolás Maduro no ha transparentado, que hayan ciertos acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición, que ahora no se ve por dónde se podría lograr algo así, y donde desde el Fondo Monetario Internacional les dijeron que por la poca claridad que había mostrado Venezuela y por la poca claridad también respecto al reconocimiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro, es que eso no se va a poder concretar. Sole, déjame agregarte otro elemento. Mira, en las últimas 24 horas, 3 personas distintas, una vinculada al Poder Ejecutivo, otra al Colegio Médico, otra a un partido político, me comentaron más o menos lo mismo, con antecedentes que ellos dicen tener, que países como Argentina han estado solicitándole a Chile, que tiene un alto stock de estos exámenes para detectar el coronavirus, si le pueden facilitar alguno. Que por supuesto que Chile todavía no lo ha facilitado, ha evitado, digamos, hacer público esto, pero no lo ha facilitado porque obviamente la prioridad está primero con la población local, pero que lo que se teme es que, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, bastante menos ordenados, si se quiere, que en Europa, hayan muchos más casos de coronavirus que los que están declarando, y que el tema es que no lo sabemos porque se están haciendo menos test para detectarlo. Están contando menos. Los están contando menos. Claro, es uno de los problemas que se han mencionado. Además, acá ya estamos más atrás respecto a Europa, ¿no? Aquí el brote está recién comenzando, todavía han dicho que el pic de esta enfermedad, al menos en nuestro país, se espera para mediados de abril, lo mismo para el resto de los países. Por lo tanto, las medidas que se tomen en estas primeras instancias van a ser claves. Están ahora tratando de poder fijar algún tipo de instancias de cooperación a nivel latinoamericano. Habíamos visto las conversaciones que se habían dado en los países pertenecientes al Prosur. Sin embargo, tampoco tenemos mucha claridad en qué se va a concretar finalmente esa intención de que haya una mayor cooperación para hacer frente a esta pandemia. Sole, déjame preguntarte un poco por Europa, en una visión más política, más de la política internacional, de esa que tú tienes, ¿verdad? Porque lo que está pasando en Europa hoy día, con las determinaciones, con lo desafiado que está Europa, como bien tú decías al principio, es el epicentro hoy día, ¿verdad? Porque la balanza ya se inclinó en contra de Europa. En este caso, el número de casos ya supera al que hubo en China en su momento. El cierre de frontera, las determinaciones que están tomando en materia de movimiento, de comercio, de ponerse de acuerdo o no lograr ponerse de acuerdo, son cuestiones que nunca habían pasado y probablemente ni el Brexit implicó un desafío como el que está viviendo Europa hoy día. Sí, de todas maneras, y eso también nos abre la pregunta de, bueno, claro, estas son restricciones temporales, las reglas también de Schengen permiten que en circunstancias excepcionales como las que estamos viendo ahora se puedan tomar medidas que vayan en esa dirección, pero también qué pasaría a futuro, si es que esto podría de alguna manera continuar o fortalecer ciertas agendas nacionalistas que se han estado desarrollando en algunos países de Europa. Se ha criticado también parte de la reacción que hubo desde un inicio. Ahora se han visto mayores señales de cooperación, pero no nos olvidemos que algunos países se habían negado a entregar insumos médicos a Italia en el momento en que Italia estaba comenzando a ser el país más afectado por este nuevo brote de coronavirus. Varios cuestionaron la solidaridad que había mostrado la Unión Europea en esos momentos, y que fue algo a lo que otros países como China, por ejemplo, sí respondieron rápidamente enviando ayuda a los países de Europa que más lo necesitaban. China, el país donde se origina este brote, donde ahora el número de contagios ha ido disminuyendo y que ha aumentado su ayuda a los países que lo están necesitando. Y eso también pone en un lugar complejo a una Europa que sí quiere situarse como un actor relevante a nivel global. Son parte de los cuestionamientos que están surgiendo hasta ahora, aunque algunos dicen que a medida que ha ido avanzando este brote, Europa ha ido adquiriendo cierto aprendizaje, aprendiendo ciertas lecciones, y que ahora sí se ha visto una mayor cooperación, pero que para muchos sí ha llegado tarde.
Por último, Sole, en Estados Unidos también existe este temor. Los 50 estados ya tienen el coronavirus. Hay un temor también de que Nueva York, producto de lo cosmopolita y también del comportamiento societario tan diferente, se pueda convertir en la nueva Italia. Y además siguen las primarias para definir el candidato demócrata. Claro, ustedes también lo habían mencionado, ya se han registrado casos en los 50 estados del país, el número de fallecidos ha ido en aumento además. Algunos estados han tomado medidas más estrictas para evitar que esto se siga propagando. Y claro, ayer se realizaron las primarias en 3 estados, en Arizona, en Illinois y en Florida, que es uno de los estados, los llamados swing states, donde ahí se puede inclinar la balanza para uno u otro lado, uno de los estados claves. Y claro, fue una votación que estuvo marcada claramente por el coronavirus, un coronavirus que ha generado además varias alteraciones en la campaña. Los candidatos han tenido que realizar discursos por internet, cancelar parte de los actos que tenían previstos. Los que votaron ayer siempre se les pidió que respetaran las distancias, que estuvieran a al menos 1 metro de distancia del resto, que tomaran todas las precauciones. Ohio además estaba incluido inicialmente en las primarias del martes, pero ese estado decidió aplazarlo por todo lo que está pasando. Hay 4 estados que decidieron dejar sus votaciones para más adelante y no está claro en qué circunstancias se va a llevar a cabo el resto del calendario que está previsto de aquí a la convención de julio. Joe Biden ganó en estos 3 estados, así que al menos en ese punto ya podríamos empezar a decir que la carrera para Sanders se acabó y que las presiones para que baje su candidatura y el Partido Demócrata empiece a trabajar en pos de la unidad en torno a un solo candidato están aumentando. Soledad Agüero vuelve a conversar con nosotros esta tarde en Lo que faltaba. Sole, muchas gracias en esta modalidad de teletrabajo. Seguimos conversando. Que esté muy bien. Chao, Sole, gracias. Muy bien.